Vamos a orar. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu misericordia y gracias por tus bondades. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que estamos aquí, Señor, porque esa ha sido tu voluntad. Porque tú, Señor, nos has traído a este lugar con la finalidad de que te adoremos juntos, Señor. Gracias. Mil gracias, Señor. Te pido, Dios, por tu palabra que será expuesta. Señor, tu palabra que es inerrante, tu palabra que es toda suficiente para que tú, Señor, hable a nuestros corazones, para que el poder transformador de tu palabra, Señor, nos cautive, Dios, y nos haga hacer los ajustes que tenemos que hacer en el día a día, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro interior, los ajustes necesarios para nosotros agradarte, exaltarte y glorificarte, Señor, en todo cuanto somos. Señor, que Cristo sea exaltado en esta mañana a través de la exposición bíblica, Señor. Y que nuestros hermanos, cada uno de mis hermanos que me están escuchando y que me puedan estar viendo, Señor, a través de la grabación, que puedan ser fortalecidos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14, desde el versículo 28. Evangelio según San Juan, capítulo 14, desde el versículo 28. Vamos a leer hasta el versículo 31. Y leemos. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Dios se hizo hombre. Dios se humilló. Jesucristo, siendo Dios, estando por encima de su creación, siendo superior a su creación, aún así se vistió de hombre con la finalidad de salvar a aquellos que se había propuesto salvar en la eternidad pasada. Para llevar a cabo esto, dejó su gloria indescriptible del cielo, donde él experimentaba comunión perfecta con el Padre. Aunque Cristo vivió una vida perfecta sin pecado, Jesucristo tenía las debilidades propias del cuerpo humano. Se fatigaba, sentía hambre, y ahora los vemos en estos versículos que hemos leído, que está anhelando la plenitud de su gloria, está anhelando regresar al Padre. Y por eso estaremos viendo en esta mañana la gloria del Salvador. Cuando luego de esto él fuera exaltado por el Padre, sería colocado a la diestra del Padre. Su ministerio sería vindicado eternamente por el Padre. Su exaltación sería la culminación de la aprobación del Padre a su vida y muerte en la tierra. Jesús anhelaba la presencia del Padre. O sea, decir esto es como decir que Jesús anhelaba su gloria total. Jesús había satisfecho a la perfección la voluntad del Padre. Jesús sabía incluso lo espantoso de la cruz. Pero también Jesús sabía que el Padre lo iba a resucitar y que luego lo iba a colocar a la diestra suya en los lugares celestiales. Mire cómo dice Efesios,
capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Dice el texto: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Pablo quiere que los creyentes entiendan el poder, la autoridad y el alcance del dominio de Jesucristo. Un poder que haría posible todo lo que el Padre había determinado hacer por medio del Hijo en la eternidad pasada. La predestinación, la elección incondicional y la adopción soberana de Dios que Él determinó en la eternidad pasada. Todo esto iba a suceder mediante la obra de Cristo. Y a eso le sumamos ese poder que sería luego transferido a los creyentes en el acto de la salvación. Un poder glorioso, un poder majestuoso que haría todo cuanto Él se proponga hacer. Y yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, en esta mañana, ¿cuál cree usted que ha sido la demostración de poder más grande del cielo? Pensemos. ¿Qué le llega a su memoria? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Esa es la mayor demostración de poder? ¿O la creación del hombre y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿O cuando el Señor dividió el mar rojo? Eso fue algo extraordinario. Dios colocó dos paredes entre un extremo del mar rojo y otro, y su pueblo pasó en seco. Eso es maravilloso, extraordinario. O cuando colocó columna de fuego para que el pueblo pudiera ver durante la noche. O cuando Jesucristo sanó muchos enfermos, cuando sanó la hija de Jairo, el ciego de nacimiento, o la resurrección de Lázaro. ¿Cuál será de esta la más grande demostración de poder divino? Hermano, la más grande demostración de poder divino fue la resurrección de Jesucristo, que lo sacó de la tumba y lo colocó a la diestra del Padre. Dios triunfó sobre el pecado, Dios triunfó sobre la muerte, Dios triunfó sobre el infierno y Dios triunfó sobre el imperio del mal. Triunfó Dios sobre todas esas cosas. Por su poder inigualable, por su poder majestuoso, nadie, absolutamente nadie puede igualarse a Jesucristo. Él es único porque Él es Dios. Y su poder no tiene límite. No tiene límites. Usted puede ver un mandatario de cualquier nación y tiene límite su poder. A pesar de la superpotencia que es Estados Unidos, su poder tiene límite. Pero nuestro Salvador es un Salvador todopoderoso, que su poder no tiene límite porque Él es el gran creador, Él es el gran Salvador, Él es el gran Dios que está por encima de todas las cosas. Ese es nuestro Señor. Y si ese es nuestro Señor, entonces nuestro Señor es todopoderoso. Y nosotros hemos sido justificados por ese Dios que es todopoderoso. Ese Dios todopoderoso ocupó nuestro lugar y nos salvó. Eso significa que somos de Cristo, que Él es nuestro dueño.
que todo cuanto ocurre en nuestras vidas está bajo su control, que nada se escapa del control de nuestro Salvador. Si su poder no tiene límite, si Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios también de propósito. Y no nos ha abandonado, no te ha abandonado. Es que Él tiene un propósito en tu vida y su propósito en tu vida se va a cumplir en ti. Él tiene poder para hacerlo y Él lo hará conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ha determinado hacer en tu vida. Por eso nosotros debemos estar concentrados en nosotros vivir vidas que le agraden a nuestro Señor. En buscar el reino de Dios y su justicia. Nos concentramos en eso y luego Él hará las demás cosas. Él nos añadirá las demás cosas. Él tiene poder para hacerlo. Él tenía poder y tiene poder, pero tenía poder para librar a Daniel del pozo. Tenía poder para librarlo, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él tenía algo mejor para Daniel. Él tenía una almohada de melena de león para Daniel. Podía librar a los muchachos del horno del fuego. ¿Lo podría hacer? Sí, Él lo podía hacer. Y los muchachos del horno del fuego estaban conscientes de que Él podía hacerlo. Ellos sabían que Él podía hacerlo. Pero Dios tenía para ellos algo mejor. Dios sería exaltado por medio de una experiencia extraordinaria y ellos iban a experimentar lo que era caminar por el fuego sin ser dañados. Dios podía llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida por poco tiempo y no 40 años como duró. El propósito de Dios se ha de cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir en nosotros y nosotros debemos aprender a confiar en la providencia de nuestro Salvador. Aprendamos que detrás de cada situación Dios nos da la salida detrás de cada situación difícil. Que nosotros tenemos que pensar en cada situación que nosotros enfrentamos de manera diferente, porque nosotros no enfrentamos la vida, ni las crisis, ni las situaciones difíciles, la enfrentamos solo, no. Su voluntad, la voluntad de nuestro Dios, los planes de nuestro Dios han de cumplirse por encima de todas las cosas. Y aunque no entendamos, hermanos, y aunque yo no entienda, yo debo confiar. Y aunque no comprenda, debo esperar en su providencia. Porque aunque no vea la luz al frente, Él me está guiando a puerto seguro. Hermano, Él nos está guiando a puerto seguro. Por más oscura que parezca la noche, sus cuidados y su providencia están con nosotros. Y llegaremos seguro. Llegaremos seguro aunque el infierno diga lo contrario. Llegaremos seguro aunque nuestro cuerpo diga lo contrario. Llegaremos seguro aunque nuestros propios sentimientos se quieran oponer. Llegaremos seguro porque tenemos un glorioso y poderoso Salvador. Llegaremos seguro porque nuestro refugio es nuestro poderoso Salvador. Pablo habla en Efesios de la grandeza y del poder de Cristo. Y ese poder es dado a los creyentes por medio de la salvación. Y Pablo está orando allí. Y la oración de Pablo no es para que Dios le dé poder a los creyentes. Esa no es la oración de Pablo. Pablo no está diciendo, yo oro, Padre, para que tú le des poder a ellos. No, esa no es. Es que los creyentes estén conscientes de que ese poder de Dios está a la disposición de ellos. Es para que los creyentes estén conscientes que ellos tienen ese poder, porque tener a Cristo es tener el poder de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios, la autoridad de Dios está centrada en la persona de Cristo y la persona de Cristo mora, habita y vive en nosotros. Tenemos ese poder a nuestra disposición. Somos
morada del Espíritu de Dios. Dios vive en nosotros y tenemos ese poder a nuestra disposición. Tú tienes ese poder a tu disposición. Y debes entender que Dios te ha dado ese poder y estar consciente de eso. Eso es lo que el apóstol le está diciendo a los efesios. Y ese poder transformador de Cristo nos cuida y nos protege. Ese poder transformador de Cristo nos cuida, e incluso ni siquiera Satanás con todos sus demonios, todos sus secuaces nos puede tocar. El infierno tiene que protegerse de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia del poderoso Salvador llamado Jesucristo. El infierno es quien debería estar atemorizado y cuidándose de nosotros, porque nosotros lo vamos a herir. Debemos vivir de frente a esa verdad, la verdad de que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros hemos resucitado con Cristo, porque nosotros estamos muertos con Él, somos su iglesia y su poder está con nosotros. Versículo 28 de nuestro texto de Juan, capítulo 14. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Jesús está hablando, Jesús está diciendo, el Padre es mayor que yo. En su papel sumiso, en su ministerio terrenal. Jesús no está hablando aquí de su naturaleza divina. No está hablando de eso. ¿Por qué Él no está hablando de eso? Porque ya Él había afirmado que Él era Dios. Entonces, si ya Él había afirmado que Él era Dios, ahora Él no puede decir, no, yo no soy Dios, Dios es el Padre. No es eso lo que le está diciendo. Jesús está hablando aquí como hombre, y recordemos que Jesús tiene doble naturaleza. Tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Por eso está hablando aquí de esta manera. Hablaba entonces como humano de la superioridad del Padre en cuanto a lo que era la sumisión humana del Hijo. Pero independientemente de eso, el Padre y el Hijo son iguales. El Padre y el Hijo son uno. Y yo hago esta aclaración porque hay grupos por ahí que toman este versículo bíblico para ellos darlo como una demostración de que el Hijo es inferior al Padre y de que el Padre está por encima del Hijo y de que el Hijo no es Dios, que Dios es el Padre. Olvidando ello una cosa sumamente importante, que la Biblia es un todo y que nosotros no podemos interpretar la Biblia de manera particular, sino tomar de lo general a lo particular y tomar los textos oscuros a la luz de los textos claros. Jesucristo está mostrando su perspectiva de un siervo humilde. Y eso no significa que Él deja de ser Dios, todo lo contrario. Y todo el Nuevo Testamento completo nos muestra la deidad de Cristo, nos muestra que Cristo es Dios. Y por eso nosotros hemos titulado esta serie Dios con nosotros. Toda esta serie del libro de Juan que estamos hablando se titula Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Juan. Juan quiere que sus lectores entiendan la divinidad de Jesús y se empeña en mostrarnos que Jesucristo es Dios. Y voy a empezar por el Génesis, por donde empezamos cuando iniciamos esta serie. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 14. Salta al versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan, ¿cuál verbo fue que se hizo carne? Versículo 1. En el principio
existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan dice en el 14, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan se empeña en mostrar que Jesucristo es Dios. Mire cómo nos lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros esta aptitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí dice el apóstol Pablo que existía en forma de hombre. Jesús por eso le dice a sus discípulos que si ellos lo aman, ellos deben estar contentos por su retorno al Padre. Él iba a la gloria que tenía antes. Y eso, en vez de provocar tristeza como lo había causado en el corazón de los discípulos, esto debería producir gozo. Jesús lo estaba consolando a ellos, dándole consuelo y dándole dirección en este momento, mostrándole su poder y su gloria de donde había salido. Versículo 28. Digo 29, perdón. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La fe de los discípulos era una fe que se estaba tambaleando, era una fe que estaba débil, y Jesús estaba fortaleciendo esta fe con esta declaración que le está haciendo a los discípulos. Los discípulos sabían que solo Dios podía predecir el futuro, porque eso era lo que le habían enseñado sus maestros en Israel. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice Isaías capítulo 46, versículo 9 y versículo 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Este y otros tantos textos que no citaremos por causa del tiempo, pero que dejan claro que el Señor es quien podía predecir el futuro, porque solo el Señor tiene el control de esos hechos. Por eso cuando se cumplen las predicciones de Jesús, los discípulos creen. Cuando se cumple lo que Jesús había dicho, la fe de ellos es fortalecida. Mira un ejemplo de esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 22. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que hace estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Jesús les respondió y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra que había dicho. Cuando ellos vieron el cumplimiento de lo que Jesús había dicho, cuando el Espíritu Santo trae el cumplimiento de lo que Jesús había dicho, entonces esto trae fortalecimiento a la fe de los discípulos. Versículo 30 de nuestro texto de Juan 14. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Aquí Jesús está apuntando al fin de su ministerio terrenal y de su tiempo. Sabía que sucedería en su vida muchas cosas, y estas cosas que iban a suceder en las próximas horas no le eran ajenas a Jesús. Luego él habla del príncipe de este mundo, no del gobernador legítimo del mundo,
sino del usurpador que es Satanás. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un príncipe de este mundo que es un príncipe ilegítimo. Hay un gobernador en este mundo que es un gobernador ilegítimo llamado Satanás, y todo el sistema del mundo es todo un sistema demoníaco, un sistema satánico, mundano, contrario a todo lo que es la voluntad y la palabra de Dios. Mire cómo lo explica esto Guillermo Hendricks, cito: Jesús estaba consciente de los pasos de Judas, de los soldados romanos, de la policía del templo, de los miembros del Sanedrín, todos ellos inspirados por Satanás. En estos momentos comenzaban a ponerse en movimiento y estaban en camino para capturar a Jesús. Desde luego no tenían ningún derecho sobre él. Fin de la cita. Jesús estaba consciente de todo cuanto estaba sucediendo. No le iba a tomar por sorpresa. No fue que él fue sorprendido por los hechos y cuando Judas hizo lo que iba a hacer, entonces él se sorprendió y dijo: ¿cómo que Judas hizo eso? No, Jesús no se sorprendió por todo eso, porque Jesús sabía todo eso. Y nosotros debemos pensar en eso. Porque muchas veces a nosotros nos suceden cosas y suceden cosas a nuestro alrededor. Llegan enfermedades y creemos que todo está perdido, que el Señor no está al tanto de lo que nos está sucediendo, y no es así. El Señor tiene control de tu vida. El Señor está en control de tu vida, aunque no lo parezca. Y Dios permite las cosas en tu vida porque Él tiene un propósito, un quehacer contigo, de guiarte y de llevarte a la voluntad suya y de formar en ti la imagen de su amado Hijo. Dios va a cumplir sus planes. Dios va a cumplir su propósito en ti. O sí, o sí. Y muchas veces sus planes están entrelazados con el dolor y están entrelazados con el sufrimiento. En medio de toda turbulencia, recuerda que el Señor de gloria está contigo. Y que en vez de entristecerte, gózate, porque el Señor está trabajando en formar la imagen de su Hijo en ti. Eso debe producir gozo en nosotros, porque nuestras vidas están en sus manos. Nuestras vidas están en las manos de ese Cristo que es todopoderoso, aunque no lo parezca. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro protector. No dejemos que las circunstancias nos hagan ver todo lo contrario. Él es nuestro Dios y vamos a cerrar los ojos y vamos a confiar ciegamente en nuestro Salvador. Versículo 31 de nuestro texto de Juan 14. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús no está levantándose y diciendo a manera de queja esto. No está quejándose porque Satanás se ha levantado en contra de él de una manera feroz. Ni Jesús está diciendo: yo no merezco esto que me está sucediendo, y ahora, ¿cómo es posible que yo pueda estar pasando por todo esto? Jesús no está hablando como quien está derrotado, porque Jesús tiene el control de todo cuanto está sucediendo. Y no habla como quien está derrotado, como muchas veces hablamos nosotros cuando nos sentimos derrotados por las circunstancias. Cuando nos deprimimos porque las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan, y a nosotros nos duele eso. Jesús no estaba viendo su muerte como una derrota. Él sabía que era
la muestra final para el mundo de su amor al Padre. Ya Jesús había dicho en los versículos anteriores que la prueba de la excelencia del amor es la obediencia. Y él estaba satisfecho en medio del dolor porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Está allí en obediencia, está allí por amor. Y esa debe ser la actitud de cada creyente. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo. Esa debe ser la actitud que debe reinar en el creyente. Gozo en medio del dolor, porque si cumplir la voluntad del Señor nos causa dolor, pues que sea bendito el dolor. El problema nuestro es que muchas veces nos concentramos en lo que nos pasa y nos concentramos en orar para que el Señor nos libre del mal, en orar para que pase las cosas que están sucediendo, que nos están molestando, y muchas veces olvidamos que si a pesar de nosotros orar para que el mal no llegue y el mal llega, es porque es la voluntad de Dios y yo debo gozarme en medio de las dificultades y yo debo gozarme en medio del dolor porque Dios está haciendo algo en mí aunque yo no lo entiendo. Porque mi gozo no debe depender de las circunstancias. Mi gozo debería depender de mi relación con Cristo. Cuando nosotros estamos atravesando por dificultades y esas dificultades nos entristecen y nos deprimen, es porque nosotros hemos perdido la perspectiva. Estamos concentrados en nosotros y no estamos concentrados en Cristo. Existe una relación, una reacción humana a las dificultades. Nosotros de manera natural, nosotros reaccionamos a las dificultades en automático. Pero eso no significa que yo deba dejarme arrastrar de esas emociones. ¿Estarán vigentes y estarán ahí las emociones? Sí, pero yo no debo dejarme arrastrar de ellas, sino que yo debo ir al pie de la cruz y confiar en la providencia de mi amado Salvador. Yo debo acudir a las Escrituras y fundamentarme en sus promesas eternas. Yo debo creer que lo que el Señor ha dicho se hará, aunque las circunstancias digan lo contrario. Se cumplirá la voluntad de nuestro Señor. Se va a cumplir o sí o sí. Y nosotros no saldremos nunca de su protección. Nosotros tenemos a un Salvador que es todopoderoso, y ese poderoso Salvador es nuestro guía y es nuestro sustentador y es nuestro amigo, es nuestro Señor, es nuestro socorro, es nuestro seguro capitán, y nosotros deberíamos descansar en Él. Deberíamos aferrarnos a sus promesas que son extraordinarias. Debemos apegarnos a su palabra por amor a Él. Somos de nuestro Salvador y nuestros hechos van a decir si nosotros creemos eso. ¿Usted puede creer eso? Que Jesús estaba gozoso porque iba a morir en la cruz, porque iba a cumplir la voluntad del Padre. ¿Quién se goza sabiendo que está al borde de la muerte? ¿Quién? Sabiendo que le quedan pocas horas de vida. De hecho, cuando una persona tiene una enfermedad terminal y se le dice a la persona que tiene la enfermedad terminal, lo que termina matándolo es la depresión al saber la noticia y termina falleciendo o muriendo antes de tiempo. Pero este no es el caso de Jesús. Jesús sabía quién es Él y sabía para dónde iba y sabía quién era su Padre. Con nosotros tampoco debería ser igual, porque nosotros sabemos quién es Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro poderoso Salvador, sabemos quién es Él y nosotros sabemos para dónde nosotros vamos. Y sabemos que siempre será mucho mejor
estar con nuestro Salvador. Que debería ser un deleite para nosotros hacer su voluntad. Pero muchas veces vivimos como si eso fuera una carga, como si eso no fuera un deleite. Y olvidamos que hasta el sufrimiento en nosotros es parte de su plan y es para la gloria de su nombre. Un plan que glorifica a Cristo, un plan que lo glorifica solo a Él y que nos beneficia a nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesucristo es la perfección. Jesucristo es quien da origen a todas las cosas. Jesucristo perseveró para recibir el gozo del cumplimiento de la voluntad y de la exaltación del Padre. Nunca miró hacia atrás. No hubo vacilación. Tenía los ojos puestos en el Padre y en la salvación de los redimidos. Menospreció el oprobio. Y este es un ejemplo para nosotros. Dejemos de ver las cosas momentáneas y miremos la gloria venidera que se avecina. Miremos a nuestro Salvador. Y en medio del dolor que producen las circunstancias contrarias de este mundo, basémonos en sus promesas para que nosotros podamos estar llenos de gozo en medio del dolor. Que nuestro dolor sea una razón para nosotros glorificar a nuestro Salvador. Que nosotros podamos entender lo glorioso que es nuestro Salvador. Y que nos pueda, al nosotros entender esto, que eso nos pueda dar paz. El nosotros entender que nuestro Salvador puede librarnos de cualquier circunstancia, pero si no nos libra de la circunstancia en la que estamos atravesando, es porque Él está trabajando en nosotros. Es porque Él está tallando su imagen en nosotros. Es porque Él está formando en nosotros hombres y mujeres a la imagen de su Hijo. Descansemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Entendamos que el poder, que el poderío, que la gloria de nuestro Salvador está ahí para beneficiarnos. Y que aunque creamos que las circunstancias no son adversas, aprendamos a mirar por encima de las circunstancias y miremos a nuestro Salvador. Miremos a nuestro Rey. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando lleguen las crisis, miremos a Cristo. Cuando llegue el dolor, miremos a Cristo. Cuando lleguen los momentos duros, las situaciones difíciles que nos toque pasar, miremos a nuestro Salvador y vamos a estar felices y contentos en medio del dolor y en medio del sufrimiento, porque nuestro gozo depende de Cristo y no de nuestras circunstancias. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a confiar, Señor, en tu providencia, Señor. No a que nosotros podamos decir con nuestros labios que confiamos en ti, sino que nuestros hechos puedan decir que nosotros estamos confiados en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si en medio de las circunstancias de la vida, Señor, hemos dudado, hemos flaqueado, Señor. Y danos la fuerza que necesitamos, Señor, para que nosotros podamos agradarte y podamos exaltarte en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Ayúdanos a ver y a entender que nuestra felicidad y nuestro gozo está en Cristo y no en este mundo pasajero. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.